Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender la voluntad de Él para nuestra vida. Y la verdad, la plena verdad, nosotros sabemos, de acuerdo con las Escrituras Sagradas, que todas las personas, todas, sin excepción, nacen en el reino de este mundo. Quiere decir, están sujetas al reino de este mundo. Porque, porque el reino de este mundo pertenece al mal. Por eso es que el mundo es malo. El mundo no fue hecho, la tierra, el cielo y todo lo que Dios creó fue perfecto. Incluso Adán y Eva eran perfectos. Y Dios, en su infinita grandeza, misericordia, le dio al hombre, a Adán y a Eva, Él le dio a la pareja autoridad, dominio sobre toda la tierra, incluso sobre los animales. Dios creó la tierra que nosotros vemos hoy destruida, corrupta. Él la creó perfecta. Y Él mismo venía, paseaba con Adán y Eva en esta tierra, en el jardín del Edén. Entonces, está escrito que Dios le dio al hombre el dominio, quiere decir la autoridad sobre toda la tierra. Cuando Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios y comieron la fruta que era prohibida, la fruta del conocimiento del bien y del mal, entonces el hombre perdió la autoridad de él sobre toda la tierra. El hombre perdió el dominio de él sobre toda la tierra, porque este dominio, esta autoridad fue pasada graciosamente para Satanás. El mundo pasó, el reino de este mundo pasó para las manos de Satanás. Por eso es que muchas personas no entienden por qué es que este mundo está tan corrupto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando creó el mundo? ¿Será que Dios está de esta forma? Dios creó todo con perfección. No había nada de errado, nada, absolutamente nada. Pero cuando el hombre tomó de su autoridad y se sujetó a la voz del mal, del diablo, entonces el diablo quedó siendo el señor de este mundo. Y es por eso que este mundo creció de la forma que nosotros hemos visto hoy. Siempre hubo guerra, siempre hubo males, desde el momento en que el primer hombre desobedeció la palabra de Dios. Es claro, cuando usted desobedece la palabra de alguien, usted deja de ser siervo de ese alguien, usted deja de tener comunión con ese alguien, y fue eso lo que sucedió allí en el jardín del Edén. El hombre conscientemente dio la espalda para Dios y ese hombre, entonces entregó en bandeja para el diablo, para el mal, su autoridad. Por eso es que el mal ha prevalecido en este mundo. Es el reino de este mundo, el reino del mal. Pero presta atención a lo que Jesús habló para los judíos, para los religiosos, en determinado momento. Él dice así, mire, si yo expulso, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, luego ha llegado
a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que en Jesús, nosotros tenemos de vuelta la comunión con Dios y obviamente el dominio de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos da esa capacidad, esta dirección. Él nos guía en toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos hace volver a aquellos que son libres, liberados del poder del mal. Y entonces, estas personas libres se vuelven ciudadanos del reino de Dios. ¿Es esto aquí? Entonces, sea que usted quiera o no, que a usted le guste o no, sea que usted crea o no, no importa. Los hechos están aquí. La Biblia habla del reino de Dios, quiere decir, de aquellos que pertenecen al reino de Dios, pero aquellos que son de lo alto y a aquellos que pertenecen al reino de este mundo. Entonces, hay una separación natural hoy del reino de las tinieblas de este mundo para con aquellos que hacen parte del reino de Dios. Jesús dice, y llegado hasta ustedes el reino de Dios. Es obvio que cabe a cada uno de nosotros aceptar el Rey, el Señor, el Rey y guía, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el guía del reino de Dios en este mundo. El Espíritu Santo es el gobernador. Él es quien gobierna. Él gobierna la mente. Por eso Jesús dice, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo gobierna a aquellos que pertenecen a Él, que se sujetan a su palabra, que obedecen a su palabra, a su voz. Entonces, el Espíritu Santo guía a esas personas. Estas personas hacen parte del reino de Dios aquí en esta tierra. Es claro que el reino de Dios no es visible como el reino de este mundo. El reino de Dios es espiritual, pero quien vive en el reino de Dios sabe que está en el reino de Dios, sabe discernir entre el bien y el mal, tiene conciencia de a quién él está sirviendo, que es al Señor Jesucristo. Pero quien no entró en el reino de Dios, quien no acepta a Jesús como Señor de su vida, es claro que va a continuar en el reino de este mundo y sujetado a los caprichos de Satanás, agarrado al dominio de Satanás. Entonces, usted, amiga, amigo, es quien escoge. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión. O continuamos en el reino de este mundo, que es el reino visible, sí, es un reino palpable, sí, usted ve, usted toca, usted siente. O entonces usted suelta las concupiscencias de los deleites que este mundo malo ofrece y se agarra y se apega y se deja guiar por el Espíritu del reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros hemos mostrado aquí estos testimonios maravillosos de personas que tuvieron sus experiencias con el bautismo, con el Espíritu Santo, con Dios, con permiso. Entonces, usted ha verificado, ha confirmado que para que el reino de Dios entre en nosotros, que es el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, para que nosotros vengamos a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, depende de nosotros, depende
de cómo nosotros nos sujetamos a la palabra de Él. Y para sujetarnos a la palabra del reino de Dios, usted tiene que negar la palabra del reino del mal, del diablo. Y esto es una cosa personal, individual. Nosotros podemos tener conocimiento, vastos conocimientos sobre esto. Pero si nosotros no tomamos una decisión personal, individual, una decisión sincera de querer realmente salir del reino del mal, del reino de este mundo y entrar en el reino de Dios, si nosotros no sacrificamos los privilegios del reino del mundo, los beneficios para vivir en el reino de Dios, sobre el gobierno del Espíritu Santo, entonces no hay bautismo con el Espíritu Santo. Y es lo que hemos visto en la mayoría de los casos. Es que las personas no quieren soltar el reino del mundo. Ellas quieren entrar en el reino de Dios. ¿Quién no quiere entrar en el reino de Dios? Todo el mundo quiere entrar en el reino de Dios. Pero para entrar en el reino de Dios, tiene que salir del reino del mundo. Usted no puede estar en el reino del mundo y también reinar o vivir en el reino de Dios. Usted no puede estar con un pie en el reino del mundo y con el otro pie en el reino de Dios. Esto no es posible. Es como intentar combinar la luz con las tinieblas. No da. O usted sale, o usted abandona las tinieblas y abraza la luz, o usted se va a mantener en las tinieblas. Y es por eso que sus elecciones van a ser erradas, porque usted está en la oscuridad, en el oscuro. Entonces, sus dudas, miedos, preocupaciones, ansiedades, sus problemas se deben por causa de esa oscuridad. Usted no consigue ver ni una palma delante de usted. Y yo hablo desde el punto de vista espiritual. Por eso es que muchas personas sufren. Sufren porque ellas están viviendo sobre el yugo, el dominio, la autoridad del reino del mal. En cuanto ellas estuvieran allá, ellas van a sufrir y van a perder su alma si se mantienen ahí hasta la muerte. Ahora, Jesús dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, quiere decir, Jesús expulsa a los demonios, expulsó demonios por el Espíritu de Dios. Nosotros también hemos expulsado a los demonios por el Espíritu de Dios. Y cuando lo hacemos, es obvio que ha llegado hasta esas personas que han sido liberadas el reino de Dios. Está aquí, está escrito. Si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, luego, consecuentemente, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Entonces, la persona solo puede entrar en el reino de Dios cuando ella, literalmente, es libre del reino del mundo, del reino de este mundo, el reino del mal. Pero para ser libre del reino del mal, no basta que nosotros mandemos a que el espíritu inmundo salga de la persona. Ella tiene que decidir, no, yo no quiero más continuar en esa vida religiosa de caridad, pero sufrida. Yo no quiero continuar viviendo en el reino de este mundo. Yo no quiero estar sujetado al reino de este mundo. Yo no quiero más estar sujeto al reino de este mundo. Yo quiero vivir una vida según la voluntad de Dios. Entonces, usted tiene que negar el reino de este mundo y comenzar a obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Y es esto lo que usted ha visto a las personas que han hecho. Es un sacrificio. Usted ve los testimonios ahí. Las personas tuvieron que negar su carne, su voluntad, negar sus codicias, negarse a aquel deseo de venganza. Soltaron los deseos de venganza, perdonaron, porque esto significa que la persona realmente quiere entrar en el reino de Dios. Cuando ella perdona a sus ofensores,
Ella literalmente está mostrando, probando para ella misma, para el diablo y sobre todo para Dios, que ella realmente quiere el reino de Dios. Pero vamos a hablar más sobre este asunto, que es muy vasto, es muy bueno, es extraordinario. Las personas precisan saber, existen dos tipos de reino: el reino del mundo, el reino de Dios. Jesús vino a traer el reino de Dios. ¿Quién lo acepta? ¿Quién acepta sujetarse a las palabras de Jesús? ¿Quién se sujeta a oír y obedecer la palabra del reino de Dios, al gobierno del reino de Dios, que es el Espíritu Santo? Entonces, estas personas tienen que sacrificar sus voluntades, sus pasiones, su corazón, tienen que sacrificar el mal que ella ha cargado dentro de sí y apegarse al bien. Ahí sí, ellas retornan para el jardín del Edén, aún en este mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él es un jardín. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros pasamos a vivir en un jardín. Es claro que hay luchas, hay problemas, dificultades del lado de afuera, pero dentro de nosotros es ahí que está el Espíritu Santo. Dios es espíritu, y cuando Él está dentro de nosotros, nosotros sabemos que podemos contar con Él, sabemos de la paz, probamos la paz. Nosotros probamos una vida diferente, diferenciada de todo lo que el mundo ofrece. Es una vida abundante conforme Jesús habló. Mañana estaremos hablando más en este respecto, el reino de Dios y el reino del mundo. Y usted que me ve en este momento, sepa, usted está insertada, sea en el reino de Dios o en el reino del mundo. Y nosotros estamos aquí para tocar la trompeta, para hablar para el mundo entero que existe el reino de Dios. Pero para entrar en el reino de Dios es preciso que la persona sea liberada, sea libre del reino del mundo. Ella no puede cargar el reino de Dios y vivir en el mundo al mismo tiempo. Ella no puede andar con un pie allá en el reino de Dios y un pie en el reino del mundo. No da. Es 100%, es todo por todo. No hay cómo dividirse. La persona tiene que entregarse sinceramente en espíritu, alma y cuerpo, para que entonces el Rey del reino de Dios, el Espíritu Santo, venga a reinar en su vida. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.